Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés 2023. Y aquí estamos, en otro día de Pentecostés. Entonces vamos a ver las fiestas de Dios y vamos a entender algo. Todas las fiestas de Dios, comenzando con el sábado, porque el sábado es la clave importante. Porque cuando usted empieza a guardar el sábado y comienza a guardar los otros mandamientos de Dios, entonces comienza a tener la Biblia abierta para su entendimiento en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo, nuestro propósito en la vida, a dónde estamos yendo, cómo nuestras vidas encajan en todo eso y cómo también Dios con el poder del Espíritu Santo encaja en nuestras vidas, Él viene a nuestras vidas. Entonces, mire lo que pasó con la Pascua de los hijos de Israel y en Egipto y luego al siguiente día, comenzando por la noche, ¿verdad? Cuando tenían el pilar de luz, de fuego, para ver por dónde iban, salieron de Egipto. Luego, al último día de la fiesta de panes sin levadura, cruzaron el Mar Rojo. Ahora, piensen en esto. Cada fiesta de Dios representa eventos importantes en los que Dios está involucrado con todo su pueblo. Primero con Abraham, luego con los hijos de Israel. Y cada fiesta de Dios representa la acción de Dios y nuestra reacción hacia Él. Así es de que vamos a comenzar en este día de Pentecostés, viniendo a Deuteronomio 16. Vamos a Deuteronomio 16. Y esto nos habla de guardar la fiesta de las semanas. Y explicaremos esto en breve para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Y también lo vamos a explicar a través de lo que dice, a partir de lo que dice en Levítico 23 también. Entonces en Deuteronomio vamos a Deuteronomio 16, versículo 9. Contarán 7 semanas para sí mismos. Comiencen a contar las 7 semanas desde el momento en que primero comenzaron a poner la hoz al grano. Porque estaba esa primera gavilla que se mecía delante del Señor en el sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Y lo que esto representaba era un tipo de Cristo ascendiendo al Padre como el primogénito de los muertos. Es el primogénito de entre los muertos en ese primer día de la cuenta a 50. Y ese fue un día espectacular. Él fue resucitado entre los muertos en la tumba después de 3 días y 3 noches. Y la única manera que se enteraron que él no estaba ahí es porque hubo un terremoto que rompió el sello, ¿verdad? Para que la piedra pudiera ser rodada y poder ver en la tumba y ver que ya no estaba ahí. Y sorprendentemente, cuando Pedro y Juan entraron en la tumba, ya estaban las sábanas en las cuales había estado envuelto, todavía tenían la forma de su cuerpo acostado allí, pero él no estaba allí. Y el sudario que cubría su rostro fue doblado y puesto en otro lugar en la tumba. Ahora, esas dos cosas prueban que él fue resucitado de entre los muertos y que estaba vivo, porque la tela no se dobla sola. Ahora, si así fuera, todas las mujeres estarían felices porque toda su ropa se doblaría sola, pero eso no sucede. Eso no sucede. Bueno, 7 semanas
7 semanas serán completas. Vamos al versículo 10. Y guardarán la fiesta de las semanas al Señor su Dios, de acuerdo a la suficiencia de una ofrenda voluntaria de su mano, la cual darán de acuerdo a como el Señor su Dios os haya bendecido. Y se regocijarán delante del Señor su Dios, usted y su hijo y su hija, y su siervo y su sierva, y el levita dentro de sus puertas, y el extranjero y el huérfano y la viuda, aquellos entre ustedes, en el lugar en el cual el Señor su Dios ha escogido para colocar allí su nombre. Ahora, nosotros también tenemos que darnos cuenta que tenemos que traer nosotros una ofrenda a Dios en cada uno de los días santos. Así es de que vamos a 2 Corintios 9. Vamos a ver también cómo nuestra ofrenda se vincula con la cosecha y cómo todo lo representa Pablo, ¿verdad? Aquí en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Y con la ofrenda que traemos, la traemos como Dios quiere que la traigamos, con todo nuestro corazón, según la bendición que Él nos ha dado. Así como dice en Deuteronomio 16. Vamos a comenzar aquí en 2 Corintios 9, versículo 6. Ahora, esto está hablando acerca de una cosecha real, ¿verdad? Y, por supuesto, Pentecostés, desde el momento de contar las 7 semanas, está representando una cosecha real. Porque primero se tiene que sembrar la semilla primero. Y como ya se explicó ayer, la semilla es la palabra de Dios y Cristo es quien lo está llevando a cabo. Ahora, nosotros también tenemos nuestra parte. Porque, ¿qué tanto nosotros producimos? Porque como vimos ayer, ¿verdad? A producir a 30, 60 veces, a 100 veces. Todo esto depende de cuánto o cómo nos rendimos delante de Dios. Porque lo que es menor entre todos es también importante para Dios. No debemos olvidar esto. 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y aquel que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Así es de que nosotros tenemos esta relación con Dios a través de su Espíritu Santo y tenemos que determinar qué vamos a traer como ofrenda a Dios, considerando todo lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros, abriendo nuestra mente para entender su palabra y su verdad, su plan y todo lo que Él está haciendo. Eso es realmente asombroso. Ahora, pongamos atención al versículo 7, porque aquí habla acerca del libre albedrío. Y esta es la razón por la cual Dios no quiere que los ancianos estén golpeando a la gente por dinero. ¿Por qué? Porque no es producido por el amor y el libre albedrío del que lo da. Sino que esto es producido a través de extracción, a través de temor. Es por extracción a través de temor y Dios no quiere eso. Versículo 7. Cada uno dé como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, pongamos atención al siguiente versículo porque esto es muy importante. Porque Dios ve todo lo que hacemos. Y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y vamos a ver que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero vamos a poner atención a lo que dice aquí en el versículo 8. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas
y puedan abundar hacia toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Ya vimos Efesios 2, las buenas obras que Dios ha ordenado de antemano para que caminemos en ellas. Y como veremos con las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, Cristo dice, conozco tus obras. Entonces, las obras, que son buenas obras, son producidas por la fe. Porque no puede tener buenas obras sin fe. Así es de que ahora vamos a tomar una pausa y recogeremos la ofrenda. Gracias, hermanos, por las ofrendas. Como saben, siempre nos ponemos manos a la obra para predicar el Evangelio, para producir Biblias, folletos, y espero que les guste el libro nuevo, las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la ley de Dios. Y tenemos muchos de ellos, tantos como necesite para pasar, para repartirlos a quien quiera repartirlos. Ahora vamos a Levítico 23. En Levítico 23 vamos a ver algo, y aunque lo sabemos, lo hemos sabido, no lo he enfatizado tanto como debería. Pero, comenzando con el conteo de la ofrenda de la gavilla mecida, la orden de Pentecostés es la orden más larga para cualquier día santo. Piensa en eso. Eso también nos dice lo importante que es. Y veremos los eventos importantes que Dios hizo en Pentecostés. Y como nosotros sabemos, como todos sabemos, la Biblia condena todos los días festivos de este mundo. Porque nosotros no podemos encontrar ninguno de los días festivos del cristianismo falso en la Biblia. Y ellos rechazan rotundamente el sábado y todos los días santos de Dios. Y esas son las mismas cosas que abrirían su mente para entender la palabra de Dios. ¿No es algo increíble? Es como leímos ayer, porque sus ojos han cerrado. Y como dice, ¿verdad? En 2 Corintios 4, dice también con la ayuda de Satanás. Y dice que también con sus oídos han cerrado también. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y se conviertan. Pero benditos son sus ojos porque ven. Y sus oídos porque oyen, como dijo Jesús. A ustedes les ha sido dado o les es dado el conocer el misterio del reino de Dios. Vamos a continuar. Vamos a Levítico 23, al versículo 15. Levítico 23, 15. Y vamos a ver lo que dice aquí. Es algo muy, muy específico. Versículo 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. 7 sábados completos serán. Ahora, Deuteronomio 16 dice 7 semanas. Esa palabra, aunque se basa en el sábado, significa semanas. Y aquí está, aquí dice que serán 7 sábados completos. Que lo que significa es llegar al final del séptimo sábado, en Ba'erev, terminando el día. Ahora, vamos a poner atención a lo que dice aquí en el siguiente versículo. Versículo 16.
incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Entonces aquí estamos. Este es el día 50, el 28 de mayo del 2023. Algunos años es un poco más, un poquito antes, un poco más tarde, dependiendo de si es un año bisiesto con 13 meses o un año normal con solo 12 meses. Es por eso que aunque los eventos que vemos que van a suceder en Pentecostés, es como dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora. Ahora, los días santos representan lo que sucederá en esos días. Pero cuando miras el futuro, no sabemos dónde caerá exactamente en la fecha del calendario. Aunque sabemos lo que representa el día. Entonces vamos a continuar. Y ofrecerán una ofrenda de nuevo grano al Señor. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Ahora, este es un tamaño específico de los panes. Y vamos a ver algo que es muy importante aquí. Versículo 17, serán de harina fina. Y harina fina es que está muy bien batida, muy bien aplanada. Y esto significa simbólicamente todos los sacrificios y todo todas las pruebas y aflicciones que tenemos que pasar, porque nosotros no podemos ser perfeccionados sin estas pruebas. Tenemos que estar bien batidos, hasta ser harina fina. Y dice, serán horneados con levadura. Ahora, de los sacrificios que se dan, solamente la ofrenda por la paz, o la ofrenda de paz, tiene pan leudado con ella. Esto significa hay paz entre Dios y usted. El que está ofreciendo la ofrenda de paz y Dios. Y ustedes participan en comer esa ofrenda. Es como tener una comida con Dios con levadura. Ahora, ¿qué fue lo que vimos ayer en Mateo 13 concerniente a la levadura? Vimos que la buena levadura es la acción de la levadura puesta en la masa para que el pan pueda hacerse y pueda hornearse. Porque cuando ya está horneado, entonces es completamente diferente que cuando es solo masa. Y ese cambio es permanente. Ahora, no podemos tomar entonces nosotros el pan después de que está horneado y aplastarlo y hacer que suba de nuevo porque no lo hará. Entonces la levadura representa la obra invisible dentro de nosotros, tal como es la obra invisible en la masa para elevarla, para inflarla. Entonces vamos a seguir leyendo aquí porque Dios nos dice lo que significa esto. Ellos son los primeros frutos del Señor. ¿No leímos eso en Santiago 1:18? Dice para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Y Cristo es el primero de los primeros frutos. Y aquellos de nosotros en la primera resurrección somos primicias o primeros frutos. Y también la iglesia es la iglesia del primogénito. Lo que también nos dice que nadie ha subido al cielo excepto Cristo. Y nadie ha resucitado entre los muertos a vida eterna excepto Jesucristo. Y sabemos por primera de Corintios 15 que eso no sucederá sino hasta que Cristo regrese. Y vamos a ver los eventos proféticos que conducen a todo esto y cómo sucede todo esto cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a ver qué más dice aquí en Levítico 23, porque hay más simbolismo refiriéndose a la iglesia
acerca de Pentecostés, versículo 18. Y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha. Del primer año, ¿verdad? ¿Y cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2 y 3? 7, ¿verdad? 7 iglesias. Entonces cada uno de estos corderos representan las 7 iglesias. Dice un toro joven y 2 carneros. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor con su ofrenda de grano y con sus ofrendas de bebida. Incluso una ofrenda hecha por fuego de aroma dulce al Señor. Ahora, dado que todavía tenemos que vencer al pecado, tenemos pecado que vencer. Porque mientras estemos en la carne, tenemos ese pecado. Y la fiesta de los panes sin levadura nos enseña el resumen de esta fiesta de panes sin levadura, porque se puede explicar por lo siguiente, que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Jesucristo. Pero eso significa que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos deshacernos del pecado interior. Es por eso que existe la ofrenda por el pecado. Luego sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado, y 2 corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor, con los 2 corderos. Ahora, todo esto representa todo lo que está sucediendo en la iglesia venciendo y también llegando hasta la resurrección. Y como veremos, la primera resurrección ocurre en Pentecostés. Versículo 21. Y proclamarán en el mismo día que Él puede hacer una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en Él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Y el último versículo es que dice que siempre tenemos que acordarnos de los pobres. Cuando cosechaban el trigo, tenían que dejar todo lo que se quedara ahí para los pobres. Siempre tenemos que recordar a los pobres. Ahora vamos a ver que Dios ha usado Pentecostés para revelarse a sí mismo, primeramente a Israel. Número 2, a la iglesia. Y número 3, al mundo. Y número 4, a nosotros en la resurrección. Por eso es importante. Porque los días santos de Dios tienen un gran significado en el cumplimiento de su plan. Precisamente por eso tenemos el libro tan grueso, el libro llamado El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y sus días santos. Así es como podemos nosotros entender a Dios, para poder obedecer a Dios, amar a Dios, guardar su sábado, guardar sus días santos, arrepentirnos, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, crecer en gracia y en conocimiento. Dios está trabajando con nosotros, pero todo comienza con entender los mandamientos de Dios. Entonces, el día de Pentecostés, Dios reveló los 10 mandamientos a la nación de Israel. Y ellos deberían llevarlo al resto del mundo para poder mostrar el camino de Dios al resto del mundo. Pero no lo hicieron, sino que se atraparon con los otros dioses de este mundo. Y en Éxodo 32 hay una profecía de que esto sucedería y que vendría a través del sacerdocio, comenzando con Aarón cuando hizo el becerro de oro. Aquí está lo que Dios habló. Ahora, recordemos, hubo truenos y relámpagos y terremotos y humo.
Entonces Dios descendió en el monte Sinaí y fue como si toda la montaña estuviera en llamas. Y toda la gente abajo de la montaña miraba hacia arriba y todo el mundo temblaba y sentía mucho, mucho miedo y asombro de que Dios les estuviera hablando. Y Dios les habló. Y lo primero que les dijo es lo primero que siempre tenían que recordar. Y esto es lo que dijo, Éxodo 20, versículo 1. Y Dios habló todas estas palabras. Es la voz de Dios al pueblo. Y eso nunca más volvió a suceder así. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Solamente Dios puede salvarlo. Número 1 de los 10 mandamientos. No tendrán otros dioses delante de mí. Ahora, eso es lo más importante. Porque cuando nosotros tenemos otras cosas y otros dioses delante del verdadero Dios, entonces nos apartamos de Dios y nos traemos nosotros castigos sobre nosotros mismos. Tan solo ve la historia de la humanidad y el mundo actual. ¿Cómo estamos? El segundo mandamiento. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o que esté abajo en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas ni las servirán. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace eso, de hecho, ¿por qué haría la gente eso si tuvieran conocimiento del verdadero Dios? Piensen en eso. Los católicos, increíble. Porque todos los católicos deberían preguntarse lo siguiente. ¿Por qué en su Biblia tienen el segundo mandamiento todavía allí en Éxodo 20? Pero en cada catecismo es removido. La razón es porque tienen ahí todos los ídolos. Solamente eso debería hacer que todos los católicos se levanten y salgan de cualquier catedral que se encuentren y abandonen el catolicismo. Porque eso agita la ira de Dios. Tercer mandamiento. No tomarán el nombre del Señor su Dios en vano. Y esto es para cada persona, pero también para cada ministro y maestro. Luego el cuarto mandamiento, recuerden el sábado para guardarlo santo. Y luego todos los demás mandamientos, ¿verdad? Pertenecen en primer lugar a nuestra familia, ¿verdad? Honren a su padre y a su madre. Y luego no asesinarán, no adulterio, no cometerán adulterio, no robarán, no darán falso testimonio contra su prójimo, no codiciarán. Todas las leyes que si las personas siguieran, incluso en la letra de la ley, tendrían sociedades y familias decentes. Entenderían la familia y el propósito de la familia, tendrían familias fuertes. Ahora, todo esto fue dado en Pentecostés. ¿Y esto comenzó cuándo? Cuando Dios comenzó a organizar a Israel en una nación. Ahora, veamos el paralelo de esto en Hechos capítulo 2. Hechos 2. Y esto se vuelve muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó de nuevo en poder, mostrando su fuerza y su espíritu y lo que iba a hacer. Entonces, esto fue cuando comenzó la iglesia. Durante todo el ministerio de Jesucristo, Él estuvo preparando a los 12 apóstoles para llevar a cabo la obra que Él comenzó con ellos, para escribir los evangelios, para predicar la palabra. Y para todos ustedes, judíos mesiánicos allá afuera, escuchen, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. Fue escrito
en griego. Y la razón es porque los judíos tienen tantas tradiciones y cosas que tienen que tuvo que haber una completa separación del judaísmo. Porque el judaísmo, Dios no iba a permitir que el judaísmo estuviera dentro de la iglesia. Porque nuestra relación sería directamente con Dios el Padre y con Jesucristo. Entonces recordemos, los apóstoles querían saber, después de que Cristo había estado con ellos durante 40 días y 40 noches enseñándoles muchas cosas. Ahora, no se nos dice todo lo que les enseñó, pero probablemente les estaba enseñando de lo que hoy llamamos el antiguo pacto y todas las profecías concernientes a él mismo. Y también qué es lo que tenían que hacer y cómo deben de hacerlo. Algo increíble. Luego, Cristo se apareció a 500 hermanos a la vez. Entonces estaban reunidos en Jerusalén y Cristo estaba listo para ascender, para ser acepto del Padre. Y Él les dijo, esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y ellos querían saber si Cristo iba a resucitar el reino de Israel en ese momento. Y Él dijo, no, no es para ustedes saberlo. Pero vayan a Jerusalén hasta que sean dotados con poder de Dios, del Espíritu Santo. Sino que es realmente lo siguiente, el siguiente gran evento que sucedió en la fiesta de Pentecostés, en el templo de Dios. Y tenía que ser allí para mostrar que este evento era de Dios. Porque Dios había puesto su nombre en Jerusalén. ¿Quién hizo construir el templo en Jerusalén? Entonces vamos a leerlo aquí, Hechos 2, versículo 1. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, ¿verdad? Siendo completado, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente, y exactamente como fue en el monte Sinaí, ¿verdad? ¡Boom! De repente Dios llegó y estaba hablando. Ahora, esto es espiritualmente. Ellos recibieron el espíritu de poder para poder predicar la palabra de Dios. Y lo hizo Dios en una manera milagrosa. Y lo hizo en un momento en que había una cantidad máxima de judíos de la diáspora allí en Jerusalén, para que ellos pudieran ver el poder de Dios, poder escuchar la verdad de Dios. Y la iglesia comenzó en ese día. Así es como comenzó. Versículo 2, y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso. Y llenó la casa entera donde estaban sentados. Imagínense cómo fue eso. Ahora, esta vez Dios iba a hablar a través de los apóstoles. Y lo iba a hacer de manera milagrosa. Todo apóstol que estaba predicando las cosas de Dios. Pero cada uno de los judíos que vinieron de todos los países que se enumeran aquí en Hechos 2, cada uno los escuchó hablar en el idioma en el que crecieron. Increíble. Lo que significa que no estaban hablando en hebreo. Y que Dios tenía la intención de que esta palabra saliera a todas las naciones. Y que estuviera en el idioma que las diferentes naciones pudieran leer, oír y entender. Pregunta, ¿se ha logrado esto? ¿Acaso no hay más Biblias en el mundo que cualquier otro libro? ¿Y no está la Biblia disponible para todos en su teléfono
para que puedan leer la palabra de Dios en sus manos, independientemente de que descarguen la aplicación o no. Asombroso. Versículo 13. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de todos los idiomas? ¿Quién? Génesis 11, ¿cierto? Él confundió los idiomas. Si Dios confundió los idiomas, eso significa que Él mismo inventó y dio los idiomas y separó a las personas según sus idiomas, ¿cierto? Así que ahora, esta es una profecía de que el Evangelio iba a ir a todo el mundo y a todos los idiomas del mundo. Ahora, usted puede leer el resto del registro aquí. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros una relación con Dios? Porque esto es algo maravilloso. Nunca antes sucedía que todos los que venían a Dios, que respondían al llamado de Dios, se arrepentían y se bautizaban, podían recibir el Espíritu de Dios. Esta es la primera vez en la historia del mundo entero. Así es que, hermanos, yo quiero que entiendan que esto nunca antes había sucedido y que su llamamiento es tan grande y la palabra de Dios es tan profunda y tan grande espiritualmente y conmovedora para enseñarnos y dirigirnos, para guiarnos también. Y Dios nos está protegiendo con sus ángeles, nos está instruyendo a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo nos está preparando para ser los gobernantes bajo Cristo en el reino de Dios. Es asombroso. Así es que todos tenían que entender esto. Y todos, cuando llegamos al punto del arrepentimiento y del bautismo, y seguimos continuamente a través de esto, a medida que crecemos en gracia y en conocimiento, tenemos que entender lo siguiente. El sacrificio de Cristo fue tan importante que, por cierto, ¿verdad? Sucedió en el día de la Pascua. Porque no podía haber tenido lugar un evento mayor en ese día que la muerte de Cristo, Dios manifestado en la carne, para que pudiéramos tener el Espíritu Santo de Dios. Es algo asombroso, pero Dios quiere que usted se arrepienta. Vamos al versículo 36, aquí en Hechos 2. Vamos a ver la convicción a la que todos tenemos que llegar. Y siempre recordar por qué Cristo está allí para perdonar nuestros pecados. Él está allí para sanar nuestro corazón y nuestra mente, para sanar nuestra alma, para sanar nuestro propio ser, para sanar nuestro cuerpo físico y para darnos la mente de Cristo a través de su palabra, de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo de Dios, porque todos tenemos que recordar esto siempre. Versículo 36. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad. Y esto significa con convicción completa y con entendimiento. Dice que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Ahora, nuestros pecados han matado a Cristo. Cualquier parte que sea que nuestros pecados tuvieron en ello, mató a Cristo.
a quienes ustedes crucificaron. Dice, ambos Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y esto significa que Él es Señor sobre usted. Y Cristo, el Salvador. Ellos entendieron esto. Y el Espíritu de Dios les ayudó a entenderlo. Y tengan en cuenta que este fue un gran evento que tuvo lugar. Versículo 37, ahora después de oír esto, ellos fueron compungidos de corazón. Como hemos estudiado recientemente, cuando nos arrepentimos, Dios quiere que rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos. Y dijeron a Pedro, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Ahora pensemos en esto. ¿Cómo vamos a vencer esto de que estamos involucrados en matar a Cristo? Versículo 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Asombroso. El regalo viene de Dios. No puede venir de otra manera. No puede venir sin arrepentimiento. Y no puede venir sin rendirnos delante de Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Ahora vamos a Juan 14, porque vamos a ver qué hace eso para llevarnos en el compañerismo cercano con Dios el Padre y Jesucristo. Esto es algo increíble. Es una de las cosas más grandes que tiene lugar. Ahora en la noche de la Pascua, Jesús les dijo a los apóstoles que esto sucedería. Vamos a comenzar aquí desde el versículo 15. Porque Él iba a mandar, Jesús iba a mandar el Espíritu Santo, pero Él también quería que supieran que hay condiciones para recibirlo. El arrepentimiento, el bautismo y también la obediencia. Juan 14, versículo 15, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu Santo va a continuar a través de las eras. Y luego cuando comience el milenio, hay otra fase del Espíritu Santo y de la conversión que va a suceder para todo el mundo. Versículo 17, incluso el Espíritu de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, porque nuestras mentes sin el Espíritu de Dios son engañosas y desesperadamente malas. Y solamente el Espíritu de Dios y la verdad de Dios pueden borrar y vencer lo que tenemos en nuestra mente. Y esto es lo que representa Pentecostés al recibir el Espíritu Santo, el cumplimiento de las palabras de Jesús en Juan 14. El Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no se arrepienten, porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Ahora vamos aquí al versículo 21. Esto es muy, muy importante. Esta es nuestra relación con Dios. Comenzó con ese Pentecostés en Hechos 2. Versículo 21, aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. Ahora todos los protestantes deberían leer esta parte. Ahora nosotros por eso tenemos este libro, ¿verdad? Las enseñanzas del apóstol Pablo sobre las leyes de Dios. Es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Y ese es todo el proceso de conversión. Y recuerde lo siguiente, Dios lo ama, Cristo lo ama. Ellos quieren
lo quieren en el reino, lo van a ayudar, lo van a fortalecer, van a estar con usted en todo. Ahora vamos al versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, todo lo que él dijo, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Es algo maravilloso, ¿cierto? Dios morando en nosotros a través de la semilla del engendramiento del Espíritu Santo, porque esa es la semilla de la vida eterna. Y solamente viene a la manera de Dios. Y pongamos atención a lo que dice aquí en el versículo 24, porque lo hace claro. Porque esto vuelve otra vez al primer mandamiento, ¿verdad? Que fue dado en Éxodo 20. No tendrán otros dioses delante de mí. Porque si no tiene otros dioses delante de él, usted va a amarlo, a obedecerlo y rendirse a él. Pero si no lo hace, esto es lo que es. Versículo 24, aquel que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Entendamos algo. Solo va a venir a la manera de Dios. Eso es lo que nos dice la fiesta de Pentecostés. Hechos 2. Entonces, todas las religiones de los hombres que tratan de llegar a Dios son vanas y fútiles. Entonces vamos a tomar una pausa y vamos a regresar para ver algunos eventos proféticos que tienen que ver con la fiesta de Pentecostés, que son la intervención directa, poderosa y dinámica de Dios en el mundo.